sus compañeros para que se vayan uniendo y decirles que ya empezó la reunión. Estaría chido. Y pues, bueno, vamos a presentar hoy el tema de sangre y hemostasia por la universitaria Sofía Corona y el universitario Alexis Cruz. Entonces, pues, les cedo la palabra y pues cualquier duda o aclaración al final de la, de la exposición, por favor. Muchas gracias, Evelyn. Buenas noches, chicos. Ahorita vamos a tocar el tema de sangre y hemostasia. En esta ocasión vamos a tocar también dentro de este tema, pues, el tema de plasma y elementos formes, así como eritrocitos y metabolismo del hierro, antígenos eritrocitarios y tipificación de la sangre, al igual que generalidades de la hemostasia. A mí me corresponden los dos primeros temas. Siguiente, por favor. Pues bueno, empecemos con qué es el plasma. Pues bien, el plasma es una parte del líquido extracelular. Recordemos sus clases de primer parcial, que el líquido extracelular se dividía en dos, líquido intersticial y plasma. El plasma le corresponden alrededor de 3 litros en un hombre Guyton de 70 kilogramos. El plasma, pues bueno, se considera, bueno, ya dentro de la sangre se considera como un compartimento aparte, debido a que tiene su propia cámara, es decir, el aparato circulatorio. Además, el volumen sanguíneo va a ser muy importante para estar regulando la dinámica cardiovascular. Dentro del plasma se van a encontrar diferentes sustancias. El más abundante, pues, es el agua, así como las proteínas y otros elementos, tal como los iones, nutrientes, gases o productos de desecho. Entre plasma y líquido intersticial habrá un constante intercambio de sustancias, excepto de las proteínas plasmáticas, ya que no pueden pasar a través de los poros capilares. Y la pequeña parte roja que vemos en esta imagen es el hematocrito. El hematocrito es la fracción que corresponde a los eritrocitos en la sangre. Al igual que vamos a tener los elementos formes, que son los leucocitos, así como plaquetas. Las plaquetas no los trataremos tanto en esta ocasión, son más que nada como restos celulares, por así decirlo, de los megacariocitos. Eh, Seguimos la siguiente, por favor. Pues bueno, empezamos con los elementos formes. Dentro de esta categoría entran varias células. Están los neutrófilos, los monocitos, los eosinófilos, basófilos, al igual que los linfocitos. El más característico y el más numeroso además es el neutrófilo, predominando en un 62% presente en la sangre. Aquí también incluye el macrófago. No es un elemento forme como tal, pero sí tiene varias funciones importantes. Dentro del neutrófilo, las funciones que ejerce, la principal es ser una célula fagocitadora dentro de la circulación. Esta célula va comiendo bacterias, virus y otros elementos nocivos que no deben estar en la sangre, con el objetivo de mantenerla estéril. El neutrófilo actúa de manera que proyecta pseudópodos y rodea por completo a la partícula que va a fagocitar. Entonces, al rodearla, se invagina dentro de la célula y forma una pequeña vesícula que se llama fagosoma. Dentro de este fagosoma se unen lisosomas que se llaman fagolisosoma ahora, y así se producen enzimas digestivas para poder eliminar a esa partícula. En la fagocitosis para los neutrófilos es efectiva para al menos de 3 a 20 bacterias. Después de eso, el neutrófilo va a inactivarse y va a morir. En cambio, el macrófago. Este macrófago, pues bueno, tiene un precursor que es el monocito. El monocito se encuentra circulando en sangre y junto con el neutrófilo van a moverse hacia el sitio de la inflamación por medio de un tipo de movimiento que se llama diapédesis, y eso se muestra en la pequeña imagen de abajo. En la diapédesis, la célula pasa como si se contrayera a sí misma
como si cambiara su forma para pasar a través de los espacios que dejan entre las células endoteliales con el objetivo de ir a la fuente de quimiotaxis. La quimiotaxis es el medio o es sí, el medio por el cual se mueven los macrófagos y los neutrófilos. Entonces, el macrófago igual, funciona como una fagocitadora, célula fagocitadora, pero en esta tiene la capacidad de matar alrededor de 100 bacterias y después de eso tiene la capacidad de sobrevivir por muchos meses más. Eso la hace una célula bastante poderosa. Se mueve a través de quimiotaxia por elementos que van dejando en el sitio de inflamación, como pueden ser las toxinas bacterianas o víricas, los productos degenerativos, productos de reacción del complemento o productos de reacción por la coagulación. Algo característico de los macrófagos es que producen lipasas, los cuales van a ser bastante efectivas para eliminar varios microorganismos. Estas lipasas no se encuentran en los neutrófilos. Y bueno, eh, tanto macrófago como monocito forman parte del sistema retículo endotelial o sistema macrofágico endotelial. Y no son los únicos componentes. En realidad participan otros elementos como el vaso, la médula ósea, bueno, las células endoteliales especializadas en médula ósea y los ganglios linfáticos. Hay diferentes tipos de macrófagos. Macrófagos en la piel que se encargan de eliminar a cualquier microorganismo que entre por heridas que se produzcan en la piel. También macrófagos en los ganglios linfáticos, macrófagos en el hígado que se llaman células de Kupfer, los cuales se encargan de eliminar cualquier bacteria que a través del intestino delgado se haya absorbido y llegado a través de la sangre portal hacia el hígado. Entonces, la sangre portal pasa a través de los sinusoides hepáticos, donde hay una gran cantidad de células de Kupfer. Funcionan como un tipo filtro para que ninguna bacteria pueda pasar hacia la circulación sistémica. En caso de que una bacteria o otro microorganismo llegue a pasar a la circulación sistémica, hay otros macrófagos de refuerzo, macrófagos que están en la médula ósea y en el vaso, los cuales se van a encargar de eliminar a esos microorganismos que se llegaron a pasar. Siguiente, por favor. Ok. Los últimos elementos formes que vamos a tocar hoy son los eosinófilos, basófilos y mastocitos. El mastocito, pues, no se considera tanto, pero el eosinófilo y basófilo sí. Eosinófilo, lo más característico de este tipo de células es que actúa en contra de parásitos, infecciones parasitarias, además de que aparece en las reacciones alérgicas, que pueden ser reacciones pulmonares o reacciones cutáneas. También se mueven a través de la quimiotaxis, producida por los basófilos y los mastocitos, los cuales liberan el factor quimiotáctico de eosinófilos para estimular la migración de los eosinófilos hacia la zona de inflamación. Los eosinófilos actúan, bueno, tienen mecanismos por los cuales eliminan a los parásitos. Estos son liberar enzimas hidrolíticas, también forman especies reactivas de oxígeno, los cuales son bastante larvicidas y secretan una proteína que también es muy larvicida y se llama proteína principal básica. En cuanto a basófilos y mastocitos, pues van a ser similares, ya que, como ya mencioné, liberan este factor que llama a los eosinófilos, al igual que liberan otras sustancias. La heparina, bradicinina y serotonina son, bueno, también la histamina, son especialmente secretadas por los mastocitos cuando existe una inflamación, al igual que la sustancia de reacción lenta de la anafilaxia y las enzimas lisosómicas. Estos basófilos se encuentran en una menor cantidad, en 0.4% de la concentración de células en la sangre y los mastocitos en una cantidad similar.
Los monocitos están en una cantidad de 5.3%, mientras que linfocitos se encuentran en un 30%. Siguiente, por favor. Creo que siguen algunas preguntas. Por si alguien quiere participar, puede levantar su mano, leer la pregunta y contestarla en base a los datos que ya he dado. ¿Algún voluntario? No se amontonen, igual no somos muchos. ¿No? ¿Nadie? ¿Sí me escucho? Sí, sí, te escuchamos, chicos. Sin miedo. Los macrófagos. Exactamente. Como había mencionado, los macrófagos tienen la capacidad de matar hasta 100 bacterias. Lo que las hace tan poderosas es que después de comerse a tantas bacterias, tienen esa capacidad de seguir en los tejidos. Otra, bueno, es que creo que esto no lo mencioné, los macrófagos solamente actúan dentro de los tejidos. Los monocitos son los que circulan. Una vez que los monocitos cruzan el endotelio hacia los tejidos en el sitio de inflamación, estos monocitos van a aumentar de tamaño y van a convertirse en los macrófagos. Tan poderosos que pueden sobrevivir meses y meses para ser útiles cuando se necesiten. Siguiente, por favor. Es otra pregunta, un caso clínico. ¿Algún voluntario? Tengo que nada más me dé la respuesta y el por qué. Eosinófilos. Eosinófilos, perfecto. ¿Por qué? Porque atacan parásitos extracelulares. Sí, los eosinófilos, bueno, en este caso clínico creo que la respuesta literalmente está en las últimas líneas de este caso. Así llegan a venir algunas preguntas en el examen de fisiología, te ponen un caso, pero son palabras clave las que casi casi te están dando la respuesta. Entonces, sí, eosinófilos, además de atacar principalmente a parásitos, participan en las reacciones de alergia, como pueden ser alergias cutáneas, cuando tienes, no sé, cuando tocas algo a lo que eres alérgico, polen, por ejemplo, o también a través del sistema respiratorio presentas una alergia, pues las concentraciones de eosinófilos van a aumentar. Siguiente, por favor. Pues bueno, tenemos eritrocitos. Los eritrocitos o glóbulos rojos van a tener dos principales funciones. La primera es la más conocida, el transporte de hemoglobina, que junto con ella transporta el oxígeno. En algunos animales, la hemoglobina puede circular libremente como una proteína, libre. No tiene que estar unido precisamente al eritrocito. Pero lo que pasa con esta hemoglobina libre es que, bueno, alrededor del 3% se va a filtrar a través de la membrana capilar hacia el espacio tisular. No va a entrar a la célula, sino al espacio tisular, al intersticio. O irse a través de la membrana glomerular por el filtrado glomerular y ahí perderse. Entonces, la hemoglobina debe permanecer dentro de los eritrocitos para realizar sus funciones correctamente. Otra función que ya no es tan conocida, pero pues ya, se trata de la anhidrasa carbónica. Los eritrocitos tienen una gran cantidad de anhidrasa carbónica,
Esto creo que ya lo habían visto en bioquímica o apenas lo van a ver. Pero la anhidasa carbónica se encarga de catalizar la reacción, es una reacción reversible entre el dióxido de carbono y el agua, con el objetivo de formar ácido carbónico. Entonces, esta reacción va a posibilitar que el agua de la sangre transporte enormes cantidades de dióxido de carbono en forma de bicarbonato, desde los tejidos hacia los pulmones, donde finalmente se va a convertir otra vez en dióxido de carbono y se va a expulsar como si fuera un desecho. Bueno, que de hecho lo es. Así que se podría decir que la hemoglobina actúa como un amortiguador ácido básico. En cuanto a las medidas de eritrocitos, pues podemos destacar que es un disco bicóncavo y tiene un diámetro de 7.8 micras y que tiene la capacidad de cambiar de forma sin destruirse para pasar a través de distintas áreas. ¿Qué más? Ah, sí. Bueno, los eritrocitos van a tener la capacidad de concentrar hemoglobina en el líquido celular hasta una capacidad de 34 gramos por cada 100 mililitros de células. En sí, este va a ser el límite metabólico del mecanismo formador de la hemoglobina. Porque cuando, pues bueno, la hemoglobina llega a ser deficiente, el eritrocito va a hacerse más pequeño, debido a que no hay tanta hemoglobina que lo pueda llenar. Entonces, cuando la hemoglobina y la cantidad, más bien, cuando el hematocrito, que lo normal es entre un 40 y 45%, y también la cantidad de hemoglobina se encuentran en niveles normales, la sangre que tiene un hombre medio, o sea, un hombre gaitón, que tendrá 15 gramos de hemoglobina por cada 100 mililitros de sangre. Y en mujeres será de 14 gramos por cada 100 mililitros de sangre. Ahora, cada gramo de hemoglobina tendrá la capacidad de combinarse con 1.34 mililitros de oxígeno si la hemoglobina se encuentra en una saturación de 100%. Entonces, un hombre medio, un hombre Guyton, tendrá un máximo de 20 mililitros de oxígeno combinados con hemoglobina por cada 100 mililitros de sangre. Y una mujer tendrá 19 mililitros de oxígeno. Hacemos la multiplicación de 1.34 por 15 gramos de hemoglobina en los hombres, nos dará un total de 20.1, y en las mujeres hacemos la misma multiplicación por 1.34 de oxígeno, nos dará un total de 18.76, creo, y entonces pues eso se redondea y nos da esos resultados. Siguiente. En sí, la producción de eritrocitos se las voy a dar un poquito rápido, ya que esto no es embriología. Durante las primeras semanas, los eritrocitos van a estarse produciendo en el saco vitelino. En el segundo trimestre van a pasar ese origen de eritrocitos que están nucleados hacia el hígado, hacia el vaso y a los ganglios linfáticos. Y ya finalmente en los últimos meses, bueno, sí, en el último mes, pasa hacia la médula ósea. Y ahora, la génesis de los eritrocitos resulta a partir de una célula. Es la célula precursora hematopoyética multipotencial. Es como si fuera la mamá de todas las células de la sangre. Entonces se van a producir en pequeñas cantidades las células que van a resultar en células multipotenciales originales, y se van a quedar algunas para seguir manteniendo el aporte. Pero el número de estas células mamás, por así decirlo, va a estar disminuyendo con la edad. Ahora, pues hay células que en un estadio intermedio, que son muy parecidas a las precursoras multipotenciales, pero estas se vayan a llamar células precursoras comprometidas. Y hay una para cada tipo de célula. Es una unidad formadora de colonia de eritrocitos, o CFUE, o de granulocitos y monocitos, que es CFUGM. Y así se va con cada célula. Siguiente, por favor. Y ya para la producción de eritrocitos, pues tendremos varios estadios de diferenciación. Primero,
tendremos un proeritroblasto. A partir de esta CFUE o colonia formadora de eritrocitos, en este proeritroblasto, pues todavía está nucleado. Se puede ver en esa célula que aún tiene un núcleo y tiene a ser basófilo, tiene a colorearse. No es de color rojo como los eritrocitos habituales. La primera generación, seguimos con un eritroblasto basófilo. Después, la hemoglobina empezará a aparecer dentro del eritroblasto policromatófilo, que es el número 3. Continuamos con un eritroblasto ortocromático. En esas generaciones siguientes de eritrocitos, las células se están llenando de hemoglobina poco a poco. Entonces, llega a una concentración de unos 34%. Y entonces el núcleo se va condensando poco a poco, se va haciendo más pequeño y se expulsa finalmente. Siguiente, por favor. Al mismo tiempo de que, pues, se reabsorbe y el retículo se reabsorbe el retículo endoplásmico hasta al final quedar un reticulocito, donde ya quedan cantidades mínimas de elementos que en otras células podríamos encontrar, como el aparato de Golgi, como mitocondrias y otros orgánulos. Esto le da una coloración todavía un poquito basófila. Son esas cositas que se ven en esa imagen, que todavía están como que moraditas. Esa ya es el último estadio de este eritrocito maduro, el reticulocito. Ahora, el reticulocito va a pasar a través de va a pasar hacia los capilares y se va a, ¿cómo decirlo?, a exprimir. En ese movimiento se realiza también por diapédesis. Ese movimiento, pues ya se lo había explicado, el eritrocito se va a deformar para pasar a través del endotelio capilar y entrar a los capilares. Entonces ese material basófilo va a desaparecer en 1 o 2 días después de haber entrado al torrente sanguíneo y ahora sí tenemos un bonito eritrocito maduro. Siguiente, por favor. Continuamos con la eritropoyetina. Eritropoyetina, pues bueno, la masa total de eritrocitos en sistema circulatorio siempre va a estar regulada. Tiene una regulación bastante estrecha, límites muy estrechos. Esto con el objetivo de que siempre se disponga de un número adecuado de eritrocitos para que puedan estar llevando el oxígeno de los pulmones hacia los tejidos. Además de que no se produzcan tantos eritrocitos como para obstruir a los vasos y se permita un flujo sanguíneo correcto. Hay algunos trastornos que pueden disminuir las cantidades de oxígeno. Y de hecho, la escasez de oxígeno, o también llamada hipoxia, estimula la secreción, la síntesis y secreción de la eritropoyetina. Estamos hablando de trastornos como la anemia, como la hipovolemia, hemoglobina baja, ejemplo, diabetes, creo. Y altitudes muy altas. Esto de las altitudes elevadas, pues ya es como una condición a la que nos tenemos que adaptar. Por ejemplo, aquellas personas que vienen, o aquellos foráneos que llegan a venir de lugares más cerca del mar y de pronto vienen a Toluca, un lugar un poquito más elevado. Aquí hay una concentración de oxígeno menor. Entonces, su cuerpo tiene que adaptarse y estar secretando más eritropoyetina para estar produciendo más eritrocitos y se pueda llevar mejor el oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos. ¿Qué más? Bueno, la hipoxia pues es el principal estimulante. Se produce principalmente en los riñones. El resto se produce en el hígado. Y pues bueno, aquí está una pequeña secuencia que explica más o menos a nivel molecular. Esto ya lo verán un poquito más adelante en cuarto semestre de biología molecular, pero esto es básicamente un resumen. Tenemos a la hipoxia presente. En esta condición nos va a llevar a que aumentemos los niveles de un factor
que se llama factor 1 inducible por hipoxia, o HIF1, que actúa como un factor de transcripción. Este se mete al núcleo y entonces tiene efecto sobre el gen de la eritropoyetina. Así que HIF se une a un elemento de respuesta a hipoxia en este mismo gen de la eritropoyetina dentro del núcleo celular, y esto induce la transcripción del ARN mensajero para producir eritropoyetina. Luego, la eritropoyetina en sí lo que va a hacer es producir proeritroblastos y además acelerar todos los estadios de la formación de eritrocitos. Entonces, una persona que, bueno, ya les comentaba, una persona que está en una atmósfera que tiene poco oxígeno, comienza a formar eritropoyetina en pocos minutos u horas, y la producción máxima va a tener lugar en alrededor de un día. Pero no van a aparecer eritrocitos nuevos hasta 5 días después de que se estimula la eritropoyetina. Entonces, el principal efecto de la eritropoyetina es esto: producción de proeritroblastos y acelerar todo ese proceso en caso de una escasez de oxígeno. La eritropoyetina dejará de estimularse cuando ya no haya escasez de oxígeno o hasta que haya suficientes eritrocitos. Hasta entonces dejará de producirse la eritropoyetina. Y hay otros elementos importantes en la parte de abajo, en las imágenes de abajo, sobre la maduración de estos eritrocitos, ya que se necesita el ácido fólico y la vitamina B12 o cianocobalamina para la síntesis de ADN. La síntesis específicamente de trifosfato de timidina, que forma parte de un bloque importante en el ADN. En caso de que nos llegue a faltar alguno de los dos, lo que puede pasar es que el ADN se produzca de manera, pues, incompleta, inmadura, y sí, los eritrocitos podrán formarse y todo, y podrán llevar oxígeno y todo bien. El lado malo es que los eritrocitos, al no estar maduros, van a tener poco tiempo de vida. Entonces va a durar menos de 120 días estos eritrocitos con una falla en su maduración. Siguiente, por favor. Formación de hemoglobina. Pues bueno, la síntesis de hemoglobina, como ya lo había mencionado, comienza en los eritroblastos policromatófilos y va a continuar hasta los reticulocitos en una menor cantidad. Una vez que pasa al torrente sanguíneo, sigue formando hemoglobina, pero por un día más nada más, o sea, no es tanto tiempo, hasta que ya se convierte en un eritrocito maduro. Entonces, como primer elemento tendremos a la succinil-CoA, que será un producto del ciclo de Krebs. Luego se va a unir a la glicina para producir una molécula de pirrol. El pirrol, pues bueno, tendremos 4 unidades de pirrol, los cuales se van a unir para formar la protoporfirina 9. Esta protoporfirina 9 se va a combinar con hierro. El hierro ahorita vamos a hablar de dónde proviene, para finalmente formar a una molécula de hemo. El hemo, siguiente por favor. Esta molécula de hemo o grupo hemo se va a combinar finalmente con la globina para, ahora sí, formar una molécula de hemoglobina contenida dentro del eritrocito. Y se forma esta cadena de eritrocitos. Ahora hablemos de cómo está la estructura de la hemoglobina. Pues bueno, la hemoglobina tiene cadenas, bueno, sí puede tener cadenas tanto alfa, beta, gamma o delta. Pero el más común encontrar en los adultos es la hemoglobina tipo A, el cual es una combinación de 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. En esta imagen, la imagen de la derecha, vemos que tiene como 4 bolitas. Entonces son 2 alfas y 2 betas.
Y otra cosa importante es que como cada cadena de hemoglobina tiene un grupo hemo, y este grupo hemo contiene un átomo de hierro, debe haber, bueno, y debido a que hay también 4 cadenas de hemoglobina en cada molécula de hemoglobina, hay 4 átomos de hierro en cada molécula de hemoglobina. ¿Sí me di a entender? Puede que esta parte sea un poquito confusa, pero ¿sí me di a entender? O los deje más revueltos. Sí te diste a entender. Gracias, Janita. Vale. Entonces, cada una de estas moléculas se une a través de enlaces que son muy débiles a una molécula de oxígeno. Y recordemos, una molécula de oxígeno está formado por 2 átomos de oxígeno. Entonces supone un total de que hay un total de 4 moléculas de oxígeno que se puedan transportar en cada molécula de hemoglobina. O sea, 8 átomos de oxígeno por cada molécula de hemoglobina. ¿Vale? Y se une, pues bueno, de manera débil para poder, para que el oxígeno se pueda como separar fácilmente desde los eritrocitos hacia las células de los tejidos que lo necesitan. Y siguiente. Ahora, el hierro. ¿Cómo vamos a obtener el hierro? Pues bueno, en un 65% del hierro se encuentra con la hemoglobina y a 15 a 30% se encuentra en el sistema retículo endotelial o almacenado en el hígado en forma de ferritina. Otro 4% se encuentra en forma de mioglobina y solo 1% de compuestos del hemo que favorecen la oxidación intracelular. Bueno, empecemos cómo obtenemos este hierro. La absorción del hierro se lleva a cabo en el intestino delgado. ¿Ok? Luego se combina con una proteína que se llama apotransferrina. La apotransferrina luego se forma a transferrina, que después se transporta a través del plasma. Después, el hierro, como se une débilmente a la transferrina, puede liberarse en cualquier célula tisular en cualquier punto del cuerpo. La transferrina se transporta a través de la sangre. En caso de que haya un exceso de hierro, todo se va a depositar en los hepatocitos, en forma de ferritina, o bien en células reticuloendoteliales en la médula ósea. Ya habíamos mencionado células del sistema reticuloendotelial. Una vez que está en el citoplasma celular, el hierro se va a combinar con otra proteína, la apoferritina, para finalmente formar ferritina. Y esto es hierro de depósito. ¿Vale? Ahora, a partir de este punto, de la ferritina, el hierro puede tomar 2 caminos. Uno, convertirse en hemosiderina, que es una cantidad muy pequeña, o convertirse, bueno, más bien, en caso de que el hierro llegue a ser deficiente, parte de este hierro se va a liberar. Y aquí ya empieza un pequeño ciclo. En la parte de abajo, a partir de ferritina. Se libera y se transporta en forma de transferrina a través del plasma y llevarse a donde se necesite. Algo bastante característico que distingue a la transferrina es que se une muy fuertemente a la membrana de los eritroblastos en la médula ósea. Entonces, transferrina se une a los eritroblastos policromatófilos, donde deja el hierro, ahí lo deposita, se va a la mitocondria del eritroblasto policromatófilo. Recordemos que el eritroblasto policromatófilo todavía tiene elementos, bueno, todavía tienen orgánulos, y ahí se está sintetizando el grupo hemo. Ya cuando los eritrocitos han acabado su
su ciclo vital de vida, pues son destruidos y son, bueno, la hemoglobina es liberada e ingerida por macrófagos. Y ahí se libera hierro y se almacena sobre todo en la reserva de ferritina para usarla cuando llegue a ser necesario, cuando llegue a descender estos niveles de hierro nuevamente. Siguiente, por favor. Y ya por último, tenemos el ciclo vital de los eritrocitos. Ahora sí que aplica casi como regla general, saber que los eritrocitos tienen 120 días de vida. Posterior a eso, van a explotar. Y bueno, aunque los eritrocitos no tengan núcleo, no tengan organulos, nada, sí van a tener enzimas que son capaces de metabolizar a la glucosa y formar el ATP, la molécula de la energía. Estas enzimas también van a colaborar con otras funciones, ¿como cuáles? Aquí se mencionan, mantener flexibilidad de la membrana, mantener el transporte iónico de los iones que se encuentran en el líquido extracelular. También se encargan de impedir la oxidación de las proteínas dentro de los eritrocitos, al igual que mantener el hierro de hemoglobina en la forma ferrosa en lugar de una forma férrica. La forma ferrosa del hierro se puede aprovechar mejor y creo que es más absorbible que la forma férrica. Ahora, una vez que la membrana del hierro se hace, más bien, una vez que la membrana del eritrocito se hace más frágil, la célula se rompe, va a explotar. Ahora, muchos de los eritrocitos que se suicidan, ahora sí, se mueren en el vaso, donde son totalmente exprimidos dentro de la pulpa roja del vaso. Allí, los espacios entre las trabéculas estructurales de la pulpa roja tienen pues solo un diámetro pequeño, muy pequeño en comparación con el gran tamaño que llegan a tener los eritrocitos. Entonces, cuando se llega a extirpar en el vaso, el número de eritrocitos que ya están muy viejitos, aumenta considerablemente. ¿Vale? Ahora, pues por último, ¿cómo se lleva a cabo la destrucción de hemoglobina por macrófagos? Porque los macrófagos también realizan esta función. Como ya le mencioné, los eritrocitos van a explotar. Y lo que van a hacer es liberar su hemoglobina. Esta va a ser fagocitada por macrófagos, principalmente macrófagos de células de Kupffer, los macrófagos del hígado, o macrófagos que están en el vaso o la médula ósea. Ya durante horas o días, los macrófagos van a liberar el hierro que se encuentra dentro de la hemoglobina y de ahí vuelven a la sangre. Este hierro se une a la transferrina para poder transportarse a la médula ósea para producción de nuevos eritrocitos o puede tomar otro camino, el camino del almacenamiento, irse al hígado y guardarse ahí como la ferritina hasta que se utilice, hasta que sea necesaria de nuevo. Y hay otra porción de la hemoglobina que ya había mencionado, la porfirina. Dentro de los pasos de la formación de la hemoglobina está la protoporfirina. En esta ocasión, pues es la porción porfirina de la molécula de hemoglobina que es convertida a través de los macrófagos en un pigmento. Y esta va a ser la bilirrubina, el cual se libera a la sangre y después se va a liberar del organismo a través de la secreción hepática en la bilis. Y de ahí se va hacia las heces y se expulsa. Ok. Siguiente. Ya nada más son 3 preguntas. ¿Qué función realizan algún voluntario? ¿Qué función realizan las vitaminas B12 y el ácido fólico que es fundamental para la hematopoiesis?
¿Algún voluntario? Sería como cofactores de la captación de hierro. Ok, Tania. Ay, perdón, Alex, me equivoqué le di por error, perdón. Ok, Alberto, no, esta vez no, es otra opción. ¿Algún otro voluntario? Producción, obviamente, habías comentado. De porfirina, pero No. O sea, sí, colabora con la producción, pero ¿de qué? O sea, ahí ya, acorté las respuestas. Producción de trifosfato de timidina. Como les había mencionado, la vitamina B12 o cianocobalamina, también se llama así, o el ácido fólico contribuyen con la elaboración de ADN, en especial con un bloque esencial del ADN, o sea, el trifosfato de timidina. ¿Vale? Siguiente. ¿Algún voluntario para sí, pregunta? Cualquiera, el que le guste. Esto no afecta a su calificación. Es para que vayan practicando para el examen real. Así más o menos son las preguntas de fisio. ¿No? ¿Nadie? A la 1, a las 2. ¿Nadie? ¿Un voluntario? ¿No? Ok. 5-10. Después de poner una persona que tenemos en una atmósfera con bajo contenido de oxígeno, recuerden que se va a estimular la eritropoyetina. Entonces, los reticulocitos, que son la última fase, o el último paso de la formación de eritrocitos, van a empezar a aparecer hasta 5 días después. No más, no menos. No había mencionado las otras opciones de 6 horas, 12 horas, 3 días o 2 semanas. Siguiente pregunta. Ya la última. Bueno, de mi parte. Sí la había mencionado. ¿Cuántos átomos de oxígeno pueden ser transportados por cada molécula de hemoglobina? Ojo, átomos. ¿Cuántos? Son 4, ¿no? Eh, no. Átomos. Son 8. No, 8. es cierto. 8.
son moléculas, entonces son lo doble de átomos. Exacto. La molécula de oxígeno está formada por 2 átomos de oxígeno. Entonces la respuesta correcta es 8. ¿Quién la dio? ¿Puedes levantar tu mano? Gio. Amairani. Lisbeth. Ok. Lisbeth. ¿Y cómo se llama el otro chico? ¿Gio? Sí, hola. Gio. Ok. Pues bueno, eso fue todo de mi parte. Continúa mi compañera Fernanda. Hola, bueno, yo soy Fernanda Corona y yo les voy a empezar a presentar la otra parte de la presentación, que básicamente es lo de los grupos sanguíneos y la hemostasia. ¿Me escuchan bien? Sí, se oye muy Sí, bien. sí, te escuchas bien. Ah, vale, perfecto. Como yo tengo presentada la presentación, no puedo ver quién levanta la mano o así. Entonces, si me puedes ayudar, Alexis. Sí. Gracias. Entonces, bueno, para empezar la presentación de esto, me gustaría saber si ustedes pues saben qué es un antígeno y qué es un anticuerpo. ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Nadie? Bueno, yo les voy a decir. Básicamente, un antígeno es una molécula que está en el cuerpo o entra al cuerpo que desencadena una reacción o activa el sistema inmune. Esto no necesariamente significa que va a hacer que las células, los leucocitos actúen hacia ella, simplemente el sistema inmune va a empezar a identificarlo. Y por otro lado vamos a tener los anticuerpos, que pues los anticuerpos son formados por las células, los linfocitos B, los linfocitos B, y estos nos van a ayudar a como a marcar a estas células o estos antígenos que son ajenos al cuerpo y a identificarlos, marcarlos para que después pues puedan suceder diferentes situaciones. Entre esas situaciones pues puede ser una que se activen los leucocitos y entonces se empiecen a atacarlo, o que simplemente se empiece a reconocer como parte del cuerpo. Entonces, pues vamos a empezar con los antígenos eritrocitarios y la tipificación de la sangre, o sea, esta que vemos aquí, la A, B, O la RH positivo o negativo. Entonces, pues vamos a tener que, primero vamos a hablar del grupo ABO, que el grupo ABO básicamente se va a identificar por justamente estos antígenos que se encuentran en los eritrocitos. Entonces, como pueden ver aquí en la tablita, no sé si ven mi cursor, pero en la parte de hasta abajo de la tablita, pues nos viene cuáles son los antígenos que pueden estar en estos eritrocitos. Entonces vamos a tener los antígenos A, antígenos B. Hay eritrocitos que pueden tener tanto A como B, y hay eritrocitos que no van a tener ninguno. Y entonces estos se les van a conocer como grupo O. Pues como con otra nomenclatura se les conoce como aglutinógenos. ¿Por qué? Porque estos aglutinógenos van a hacer que cuando haya una reacción hacia estos antígenos, se empiecen a juntar todas las células y entonces empiecen a generar una reacción inmune. Y por otro lado vamos a tener lo que son los anticuerpos en plasma, o la otra nomenclatura es las aglutininas.
Estos anticuerpos, como les había dicho, pues van a ser estas moléculas formadas por las células B que se van a unir a los eritrocitos y los van a empezar a marcar para que el sistema inmune los identifique, ¿no? Entonces vamos a tener que en el grupo A, como vemos aquí en la figurita del eritrocito, pues vamos a ver que tiene un antígeno A en su superficie, ¿no? Entonces, el cuerpo se va a dedicar a formar anticuerpos anti-B, porque al final de cuentas el cuerpo no está identificando que dentro del mismo haya un antígeno B. Entonces va a empezar a formar anticuerpos B contra el antígeno B. Y al contrario, sucede con los eritrocitos del grupo B, ¿no? Tenemos un eritrocito que en su membrana tiene un antígeno tipo B, y entonces el cuerpo va a formar anticuerpos anti-A. ¿Por qué? Porque no están en el cuerpo, no lo está identificando, y entonces cuando sea necesario, cuando entre una célula con antígenos A, pues lo va a empezar a atacar porque no pertenece al cuerpo y lo va a identificar como extraño. Y vamos a tener también, por ejemplo, el grupo AB. Este grupo AB pues tiene tanto los antígenos A como B. Sin embargo, pues al no tener, al presentarse en el cuerpo estos antígenos, pues obviamente no van a haber anticuerpos que se tengan que formar contra algo, entonces pues no van a haber anticuerpos contra este grupo AB. Y por último vamos a tener el grupo O, que como les había dicho, este grupo O pues no tiene un antígeno en su membrana, en el eritrocito. Pero, pues al no tener ninguna, pues va a reconocer tanto los antígenos A como los antígenos B como ajenos al cuerpo, y entonces va a formar anticuerpos anti-A y anti-B. Así es como se clasifican o se dividen los tipos de grupo A-B-O. Ahora, vamos a ver una parte de la tipificación. Esta tipificación, ¿qué significa? Pues que básicamente vamos a agarrar la sangre de alguien y entonces la vamos a poner en vamos a hacer una serie de procesos que nos van a ayudar a identificar qué tipo de sangre es, ¿no? Y entonces vamos a tener que esta tipificación sanguínea se hace, pues primero vamos a tomar una muestra de sangre, ¿no? Después vamos a separar los eritrocitos del plasma. Después vamos a poner vamos a hacer una dilución de eritrocitos con solución salina. Después de esto vamos a poner unas gotas en la tabla de muestreo, que es, la tabla de muestreo, hagan de cuenta que esta tablita de aquí que ven aquí es como una tabla donde van a poner las gotitas de sangre. Y por último vamos a poner las aglutininas, o sea, los anticuerpos anti-A y anti-B, dependiendo de en qué fila lo queramos como identificar. Entonces aquí vamos a tener el control. A este control, que es la primera fila, no le vamos a poner ningún anticuerpo. Pero entonces vamos a tener la segunda fila donde vamos a tener el anticuerpo A. Y si tenemos el anti-A, pues obviamente esta va a reaccionar contra el grupo sanguíneo que tenga antígenos A, ¿no? Y también va a reaccionar contra la B porque también tiene antígenos A. Y lo mismo para el tipo B. Si tenemos unas gotas de sangre y le ponemos anticuerpos anti-B, nos va a dar que la tipo O pues no va a hacer ninguna reacción. La tipo A tampoco, porque no hay antígenos B. Sin embargo, tanto en la B como en la AB, pues vamos a presentar una reacción y entonces van a generar justamente esta reacción de aglutinación, que es lo que decíamos que por eso se conocían como con esa nomenclatura, tanto aglutinógenos como aglutininas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene una sangre tipo B, pues para identificarlo tengo que ponerle tanto anti-A como anti-B, pero entonces, ¿en qué momento me voy a dar cuenta? Pues en el momento en el que yo a su sangre tipo B le ponga anticuerpos anti-B, entonces va a generar una reacción y eso nos está hablando de que tiene un tipo sanguíneo B. Igual si tienen alguna duda me pueden preguntar. Sí, me pueden interrumpir si quieren. Ahora, en el grupo RH es
algo diferente. Ah, perdón, antes de pasar al grupo RH, perdón, en el tipo de anticuerpos perdón. En el tipo de sanguíneo ABO, vamos a tener que, para que pueda generarse una reacción, necesitan, no necesita haber como una exposición, porque una vez que ya tenemos un tipo de sangre, un tipo de antígeno, se generan los anticuerpos contra el otro tipo de antígeno. Entonces, por ejemplo, o sea, una persona que es tipo A no tiene que exponerse al tipo B para generar anticuerpos. Sin embargo, esto es diferente en el grupo RH, porque aquí, si no tienes si no tienes RH positivo, sí o sí, aunque no te expongas, ay, perdón, otra vez, perdón, los estoy confundiendo. Otra vez, si una persona tiene SRH positivo, necesita exponerse si una persona es RH negativo, necesita exponerse ante el RH positivo para generar anticuerpos hacia ese RH. Perdón por confundirlos. Y entonces vamos a tener que el grupo RH son antígenos de membrana conocidos como en letras como C, D, E y C, D, E minúsculas. Pero el tipo más conocido es el C. Entonces, si una persona presenta antígenos en la membrana tipo C, se conoce como, tipo D, se conoce, perdón, me estoy confundiendo mucho, perdón. Una persona que tiene un antígeno tipo C no tiene un antígeno tipo C minúscula. Y al revés, si tiene un tipo C en la membrana, no va a tener un tipo C mayúscula en la membrana. Y de esa forma aplica para todos. O sea, una persona va a tener un tipo D mayúscula en la membrana y no una D minúscula. Y así, ¿no? Entonces, solo se conoce como RH positivo, una persona se conoce como RH positivo cuando esta persona tiene el antígeno D mayúscula, ya que es el más prevalente en la población y es el más antigénico. ¿Eso qué significa? Que es el que más reacciones, más activación del sistema inmune genera. Entonces, los otros antígenos RH también pueden causar reacciones a la hora de transfundir un tipo que no es, pero estas son más leves. Y como les decía, la formación de anticuerpos anti-RH se hace posterior a la sensibilización, no de forma espontánea. Por eso les decía que si una persona RH negativo no se ha expuesto a una RH positivo, no va a tener anticuerpos en su organismo. Sin embargo, si se expone, va a empezar a formar estas aglutininas y entonces ahora sí, en la siguiente exposición va a generar una reacción inmune. Y bueno, posterior a esta primera reacción o este primer contacto que se tiene con un grupo RH positivo en una persona que es RH negativo, se genera una reacción más rápida y grave. Y este tipo de reacción contra el antígeno RH es más fuerte y más potente que contra el tipo ABO. Entonces, sí es como bien importante que tengan en cuenta que, por ejemplo, una persona que está, no lo sé, hospitalizada y le tienen que transfundir, pues no hay que confundirse en que tenemos que transfundirle si es RH negativo en un RH positivo. ¿Por qué? Porque pues va a generar una reacción antigénica y entonces va a empezar a destruir todos los glóbulos y entonces va a empezar a liberar sustancias que no queremos tener en el cuerpo. Y créanme que eso es algo muy común. O sea, a mí ya me tocó ver cómo a un paciente le transfundieron sangre RH positiva siendo negativo y sí son pacientes que se complican muchísimo porque pues empiezan a generar una reacción muy, muy grave. Y ahora nos vamos a pasar a la parte de hemostasia. La parte de hemostasia la hice muy generalizada porque la hemostasia es un proceso, pues, si no es complicado, es muy largo y con muchos factores. Entonces, en la parte de hemostasia vamos a tener que se va a dividir en estas fases que ven aquí y obviamente se las voy a explicar una por una. Entonces, la primera fase que vamos a tener
va a ser el espasmo vascular. El espasmo vascular, pues básicamente va a ser eso. El vaso sanguíneo que va a hacer se va a contraer con el objetivo de dejar de llevar sangre hacia ese vaso y entonces disminuir una hemorragia, ¿no? Esta contracción se va a dar por un espasmo miógeno local, o sea, el mismo vaso por la lesión va a generar esa contracción. La segunda cosa que va a influir en esto van a ser las citocinas locales. La pared del vaso al momento de lesionarse va a empezar a secretar unas sustancias que van a ser vasoconstrictoras y esto va a ayudar a que se reduzca el flujo. Y por último vamos a tener que las plaquetas van a secretar una sustancia conocida como tromboxano A. El tromboxano A es una sustancia vasoconstrictora potente. Entonces ahí, estas son las 3 características que nos van a ayudar a generar un espasmo vascular. Pues, si bien eso no es suficiente, porque sabemos que si te cortas, no nada más con que se te contraigan se contraiga el vaso, vas a ayudar a que se tenga la hemorragia, pero es muy necesario porque pues así van a reducir el flujo y van a pues mantener tal vez un poco la hemorragia. Luego, la segunda parte, vamos a tener la formación del tapón plaquetario. Y esta formación del tapón plaquetario se va a dar gracias a que van a haber 3 procesos que van a llevar a que estas plaquetas se unan al vaso o al sitio de lesión. Y estas van a ser uno, que es el contacto con la pared dañada, porque al momento en el que se expone esta pared dañada, van a haber ciertas sustancias en la pared que van a ayudar a que las plaquetas se activen y se empiecen a agregar a esta parte. Entre estas sustancias vamos a tener, por ejemplo, el colágeno, que vemos en la imagen de abajo, que es necesario para que las plaquetas se unan a la pared del vaso. También vamos a tener el factor de von Willebrand, que es este que tenemos aquí. O sea, no está como tan esquematizado, pero ahí está mencionado en la imagen que vemos. Y y vamos a tener que, además de esta exposición de estas sustancias, a la hora en la que se rompe un vaso, vamos a tener que la plaqueta también tiene que sufrir ciertos cambios estructurales. ¿Qué van a hacer estos cambios estructurales? Pues va a hacer que la plaqueta va a formar pseudópodos, se va a hinchar, se va a contraer, gracias a sus proteínas contráctiles que posee, y va a permitir que entonces se empiecen a unir a este sitio. Sobre todo la formación de pseudópodos es la parte importante porque pues sabemos que las plaquetas van a tener como cierta forma circular, ¿no? Entonces, en esa forma, vamos a decirlo, no se pueden adherir a la pared vascular, sin embargo, al momento de hacer estos pseudópodos, van a ser capaces de adherirse, además de todas las sustancias que se utilizan para que éstas se unan. Pues esa es la otra parte importante. Y por último van a ser la síntesis y liberación de sustancias. Como habíamos visto en la parte anterior, una de estas sustancias importantes van a ser el tromboxano A, que nos va a ayudar a la vasoconstricción. Sin embargo, también van a secretar otras cosas, como van a ser el ADP, van a exponer antígenos a su membrana para que estos se adhieran a otras plaquetas y con esto, ¿qué vamos a lograr? Que haya una atracción de las plaquetas hacia el sitio de lesión y que empiecen a formarse, a hacer un montón de plaquetas aquí para intentar tapar eso, ¿no? Entonces vamos a tener que se va a formar un tapón plaquetario que va a ser laxo. Va a ser laxo, o sea, no va a ser tan estable. Por eso va a llegar la segunda parte de la tercera parte más bien, que va a ser la formación del coágulo, que va a tener fibrina, y esta fibrina nos va a ayudar a que este tapón laxo se haga un tapón más firme para que ayude a la hemostasia. Y entonces este tapón de plaquetas pues no se deshaga y ya no sirve para contener la sangre.
Después vamos a tener la coagulación sanguínea. Esta coagulación sanguínea van a ser una cascada de reacciones químicas para formar el activador de trombina. La trombina nos va a llevar a la activación, la protrombina, perdón, el activador de protrombina, que una vez activada, la trombina se va a transformar la protrombina se va a transformar en trombina. Y por último, se convierte el fibrinógeno en fibrina. O sea, el final de toda esta cascada de situaciones que pasan en la coagulación va a ser la formación de fibrina. Y esto con el fin de lo que les dije, de que gracias a la fibrina y la adherencia de las plaquetas, pues empiecen a formar un tapón plaquetario firme que haga que no se vaya el coágulo y pueda pues cerrar el vaso, ¿no? Entonces, en esta coagulación sanguínea vamos a tener que esta va a iniciar gracias a sustancias de la pared traumatizada, a las plaquetas y a las proteínas sanguíneas que se adhieren a la pared vascular. Se requiere un conjunto de moléculas plasmáticas activadas, que son los procoagulantes, que permitan llegar a la formación de un tapón firme de fibrina. Y bueno, estas sustancias procoagulantes van a ser los factores de la coagulación. Estos factores de la coagulación, como vamos a ver ahorita, se van a activar por dos vías, tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca. Y esto va a llegar a la formación del activador de protrombina. Se activa la protrombina, como habíamos visto, se forma trombina y la trombina activa el fibrinógeno y forma la fibrina, y entonces ahí formamos el tapón plaquetario. Entonces vamos a ver, pues como muy general, la vía extrínseca y la vía intrínseca. La vía intrínseca se va a iniciar gracias a que hay un traumatismo de la sangre y una exposición de sangre al colágeno de la pared vascular. Aquí está el colágeno, y esto va a ayudar que haya una activación del factor 12 y la liberación de fosfolípidos plaquetarios. Y esto va a empezar aquí la cascada de coagulación. Se van a activar los diferentes factores de la coagulación hasta llegar a la activación del factor 10, que es donde empieza la vía común. Entonces, la vía intrínseca va a iniciar gracias al traumatismo de la sangre y la exposición del colágeno de la pared vascular. Y por otro lado vamos a tener la vía extrínseca, que la vía extrínseca se va a dar gracias a que va a haber un factor tisular en la sangre, y ese factor tisular va a activarse cuando hay un daño en la pared. Una vez activado, empieza igual la cascada de la coagulación y llega hasta la parte de la activación del factor 10, igual en la vía común de la coagulación. Y la activación del factor 10 nos va a empezar a formar lo de la protrombina, la trombina. La trombina nos ayuda a transformar el fibrinógeno en fibrina, y de ahí empieza a formarse toda esta activación de fibrina con las plaquetas, con coágulos rojos, con glóbulos rojos, y con todo esto para que se forme ese tapón plaquetario. Y bueno, algo que siempre preguntan en los exámenes y que es importante conocer son los factores dependientes de vitamina K. Y estos factores dependientes de vitamina K van a ser los 2, 7, 9 y 10. Y esto es importante porque también sabemos que si hay una deficiencia de vitamina K, por ejemplo, los neonatitos tienen deficiencia de vitamina K. Entonces, lo primero que se hace en un neonato, bueno, no lo primero, pero de los pasos principales, es administrarles vitamina K. ¿Por qué? Porque pues si no tienen esta vitamina K, muchos de estos factores que vemos que están dentro de la cascada de la coagulación, pues no se van a activar, y entonces vamos a tener una hemorragia en el neonato. Por eso es importante administrarles vitamina K a los neonatos. Y pues la última parte de esta hemostasia va a ser la organización fibrosa o disolución del coágulo sanguíneo. Y bueno, esto se va a dar porque el endotelio va a tener una sustancia que va a ser el activador de plasminógeno. Y este activador de plasminógeno no va a estar, más bien va a estar siempre en el endotelio, sin embargo va a estar en cantidades moderadas o bajas,
ya que pues necesita que haya una coagulación primero, ¿no? Entonces, mientras se está formando el coágulo con todo lo que ya hemos visto, el activador plasminógeno se va a empezar a secretar a la sangre, y entonces vamos a tener que el plasminógeno se va a activar gracias al activador del plasminógeno y va a formar la plasmina. Esa plasmina es la que se encarga de deshacer el coágulo y entonces que se pueda empezar a formar la cicatriz. La organización completa del coágulo en tejido fibroso tarda aproximadamente 1 a 2 semanas y la disolución del coágulo se da gracias a enzimas y la principal es la que vimos, que es la plasmina. Esta plasmina es una glucoproteína sintetizada por el hígado y que se presenta en plasma sanguíneo como plasminógeno. Una vez activada por el activador de plasminógeno, entonces ya tiene su acción de disolución del coágulo. ¿Y esta qué va a hacer? Pues va a digerir las fibras de fibrina y otros factores de la coagulación, como van a ser el 5, el 8, la protrombina y el 12, y el factor 12 de la coagulación. Y pues una vez que se activa esta plasmina, les digo, se deshace el coágulo y entonces empieza todo este proceso de fibrosis para cerrar completamente con una cicatriz el vaso sanguíneo lesionado. Y pues así termina la hemostasia. Creo que eso es todo respecto a la hemostasia. Y pues ya nada más les voy a hacer unas preguntas que están muy fáciles, no tienen opciones, y si alguien quiere contestar, pues ya me ayuda contestando, ¿va? Entonces la pregunta 1 dice, ¿cuál es la diferencia entre la vía intrínseca y la vía extrínseca y en qué proceso de la cascada de coagulación se unen? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Sí, chicos, es mejor equivocarse ahorita que en el examen. Aparte es un tema de que van a haber muchos semestres. Entonces se pueden equivocar ahorita y lo aprenden y para su siguiente semestre ya lo saben. Pero bueno, entonces no nadie. Bueno, pues básicamente la vía intrínseca inicia con el traumatismo, como habíamos dicho, de la sangre y justamente con la exposición de la sangre al colágeno. Y una vez que la sangre se expone a este colágeno, se activa el factor 12 de la coagulación y entonces empieza toda la vía intrínseca. Y por su lado, la vía extrínseca inicia con un traumatismo en la pared vascular que esta secreta o libera el factor tisular y a partir del factor tisular empieza toda la cascada de la coagulación de la vía extrínseca. ¿Y dónde se unen? Pues a la hora de activar el factor 10. Ambas llegan a este punto en el que está el factor 10 inactivo y activan el factor 10 y de ahí empieza la vía común y pues ya se desencadena todo el proceso que habíamos visto. ¿Vale? Vamos con la siguiente pregunta. Pues este está muy fácil. ¿Cuáles son los 4 pasos de la hemostasia? ¿Alguien se lo sabe?
No, Qué calor. el 1, ¿alguien se lo sabe? Algunos chicos, este es un tema que también se los ponen en anatomía patológica. Sí se repite unos semestres después. También lo van a ver en, ¿cómo se llama? En hematología también se los ponen. Y obviamente ahí ya les exponen como todos los factores que involucran, todos los receptores, pero ahorita es como la parte más general. Entonces, no, ahí son 4 y están muy fáciles. El 1 era espasmo vascular. ¿Sí? El 2, El 2 era el tapón plaquetario. sí. El 3, el tapón de donde se formaba el coágulo, que era actuaba la cascada de coagulación. Sí. Y el 4 no vi el nombre. Ah, bueno, el 4 es la disolución del coágulo y la formación de tejido fibroso para cerrar completamente la herida. ¿Vale? La pregunta 3 dice, ¿cuáles son los factores dependientes de vitamina K? Y esta es una pregunta que se los prometo se las van a hacer, tanto aquí como en pato, como en mato. El 7, 12. ¿Cuáles? Perdón, no escuché. 7, 12. Proteína C, proteína S y Z. Creo que no los escuché bien. ¿Lo pueden repetir, por favor? Son los factores de la coagulación dependientes de vitamina K. O si quieren también los pueden escribir por el chat. Es el factor 10, el 9, 7, el 2 y las proteínas C y S. Sí, está muy bien. Perfecto. Y justamente una mnemotecnia muy sencilla para aprenderse eso es que se acuerden del 1972 y ya con eso tienen 10, 9, 7 y 2, ¿vale? Y bueno, la siguiente, ¿qué tipos sanguíneos se pueden transfundir a una paciente que digamos que viene con nosotros y está anémica y ya tiene 6 de hemoglobina y necesitan transfundirla? Y es tipo B, RH negativo, ¿qué sangre les pueden transfundir? Pues sería B negativo, ¿no? Como su nombre lo dice. ¿Mandé? Otra vez, por favor, no te escuché. Sería Ah, AB. no. ¿Alguien más sabe? B negativa. Sí, es un tipo de sangre que se le puede transfundir y otra. Nos falta una. Acuérdense del tipo sanguíneo que no tiene ningún
Eh, sí, justamente. Entonces, podría ser tanto B negativa como O negativa, justamente porque no está, la O negativa no va a formar anticuerpos contra el RH, porque pues no hay RH, y así, ¿vale? Muy bien. ¿Y qué es necesario para que la plaqueta tenga la capacidad de adhesión a... O sea, ¿qué cambios tiene que sufrir la plaqueta para que tenga esta capacidad de adhesión y agregación? ¿Se acuerdan? ¿Habías mencionado el colágeno? Sí, necesita exponerse el colágeno. ¿Y qué le tiene que pasar a la plaqueta que les dije que era como importante porque así se puede adherir? Se inflama y muestra sus pseudópodos. Sí, justamente. Gracias a su conformación, pues forma los pseudópodos, se inflama y permite esta adhesión a la pared gracias a lo que dijo el compañero, que es la exposición del colágeno. Y eso sería todo, chicos. Para resumir la parte de hemostasia y tipos sanguíneos, pues les puse que la hemostasia consta de una serie de procesos muy específicos y en tipo retroalimentación positiva, perdón. ¿Por qué? Porque pues una vez que se activa la cascada de coagulación, esas se tienen que estar activando y activando y activando y activando hasta que se forme el coágulo. Y una vez que esté formado, pues se tiene que detener, ya sabemos, porque si no, pues entonces va a empezar a formar coágulos y a lo loco, y pues eso no es lo que necesita, ¿no? De retroalimentación positiva, en el que se debe llegar a la formación de coágulos con el fin de detener una hemorragia. Y en el caso de los tipos sanguíneos, pues es importante conocerlos, saber cómo interaccionan entre sí, qué tipo sanguíneo le podemos administrar a un paciente y qué tipo sanguíneo no. Sobre todo en el ámbito clínico. ¿Por qué? Porque como les dije, no es raro, bueno, sí es raro, pero no es, no lo es tanto como nos gustaría, que a un paciente se le transfunda sangre que no se debe transfundir y entonces genera una reacción de hemólisis, y entonces ahí vamos a tener problemas porque pues lo único que podemos hacer por este paciente es sobrehidratarlo para que todos esos metabolitos que libera vayan saliendo por la orina. Entonces tengan mucho cuidado con eso, por favor, porque es una situación que pone en riesgo la vida de los pacientes. Y creo que eso sería todo por mi parte. Bueno, de parte de NUCAF agradecemos mucho a Alexis y a Fernanda por su presentación. La verdad, a mí me pareció excelente y me pareció pues muy llamativo la dinámica de las preguntas que hicieron. Y bueno, ahora así como les hicieron preguntas a ustedes, no sé si alguno de ustedes tenga preguntas para ellos. Pueden abrir su micrófono o ponerla en el chat, como gusten. No, está muy bien. Ok, gracias. ¿Nadie tiene preguntas? Ok, parece que no hay preguntas. Pues sería todo, chicos. Agradecemos su asistencia a ustedes y también pues a Alexis y a Fernanda. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.